La fiesta de los ahogados. Y entonces amaneció, y vimos el ancho río arrastrando el mundo en sus aguas. Y nos situamos ateridos, perplejos e impotentes al filo de la barranca, lejos del cantil que se deshacía en tajos con un estruendo de tierra batida. Y aún seguía lloviendo cuando, al resguardo de suestes y capotes, nos plantamos junto al varadero, estáticos, ausentes, magnetizados por el espectáculo de aquella tromba que descendía furiosa, dando saltos y cabriolas en caballetes y remolinos que no eran de agua, sino de piedra y barro, arrastrando ramas, escombros, árboles, troncos y animales muertos con los vientres hinchados y tersos como odres rellenos. De pronto asomaba la mole de una vaca, como le seguía la panza reluciente de un cerdo o la borra sucia de un carnero. Y vimos cruzar navegando una choza de juncos. Y vimos la puerta abierta y la mesa puesta, como dispuesta para el almuerzo. Y temimos por un instante que una mujer se asomara a la puerta y nos invitara a pasar. Y vimos que, aferrada a lo alto de la cumbrera, una gallina empapada y aterida nos miraba encogida y perpleja desde el otro lado, como diciéndonos adiós, como despidiéndose en silencio desde el vértigo acelerado de un carrusel de feria. Y vimos cómo al llegar al marullo de la desembocadura, donde olas enormes y sucias trataban de contener al río, la choza se balanceó, se volcaron los platos de la mesa y, tras mostrar al cielo los cipos de sus cimientos, dio varias vueltas y se perdió de vista para siempre, con un enorme crujido, tragada por las aguas. Y nos quedamos contemplando impasibles cómo desaparecían la choza, la mesa, los platos, la gallina y la mujer que iba dentro. Y entonces fue cuando Nazario, con un chicote de colilla apagada colgándole del labio, preguntó, con el mismo desinterés de quien pregunta algo que ya sabe, lo que todos estábamos pensando. ¿Iba una mujer dentro? Y permanecimos todos observando la desembocadura, como esperando que una mano surgiera de las aguas, pidiendo auxilio o diciéndonos adiós para poder contestarle. Y por primera vez, como volviendo de un largo trance, me fijé en Nazario, que estaba a mi lado, y pude apreciar que la colilla amarillenta que tenía pegada al labio no estaba apagada, sino que aún humeaba, a pesar de estar mojada por la lluvia. Y entonces me ajusté el chaquetón al cuerpo, introduje las manos en el abismo de los bolsillos y, aspirando el olor a cieno batido y raíces desnudas que ascendía de la barranca de juncos, exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y todos se me quedaron mirando, como si hubiese dicho algún despropósito o los hubiese despertado de pronto del letargo de un sueño absurdo. Y entonces contemplé mis botas de goma embarradas, sentí los pies helados y escupí sobre la arena con la misma desgana que quien exclama, ¿quién sabe? Y fue cuando entonces decidí volverme para casa, y Nazario, que aún llevaba pegada al labio la colilla olvidada, decidió acompañarme. Y llegando a los primeros callejones de tunas, Nazario exclamó, Como el río siga sacando tanta agua, se va a inundar la mar. Y yo miré entonces a Nazario y a las aguas sucias de la bahía. Aspiré el olor salazonado a mariscos podridos y cetáceos varados que llegaba en un tumulto de varadas frías, y continuando en el absurdo, pensé para mí, ¿y se ahogarán las ballenas? Pero no lo dije, solo lo pensé, pues no quería que Nazario creyera que solo hablaba memeces, igual que cuando exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y se me quedaron todos mirando, y sin poder evitarlo, me sorprendí de nuevo exclamando, ¿quién sabe? Y Nazario se me quedó nuevamente mirando y comentó, Pero, ¿es que esta mañana no vas a decir otra cosa?
Y me faltó poco para aclararle que no quería decir eso, y estuve a punto de contarle lo de las ballenas. Sin embargo, me contuve y no dije nada. Solo miré hacia la tierra de ceniza encharcada que pisábamos y escupí nuevamente, con la misma desgana del que dice «¿Quién sabe?». Y tuve que morderme la lengua, porque nuevamente estuve a punto de exclamar, como quien escupe con desgana «¿Quién sabe?». Y entonces fue cuando decidí que ese día ya no hablaría más. De forma inesperada, los elementos proclamaron un armisticio y la lluvia cesó de repente. Sin embargo, el mundo estaba tan desasistido de luces que, a mediodía, Evelina hubo de encender una lámpara para poder ver lo que tenía entre las manos. El aire estaba tan húmedo y gelatinoso que la llama del candil crepitaba con trabajosa agonía cuando una medusa transparente entró flotando por la puerta de la salita y la cruzó lentamente con movimientos de ballet sumergido. Evelina se paró a la mitad de la estancia y la esquivó con un rodeo, como quien contempla una telaraña arrastrada por el viento. Creyó que se le había inundado la memoria, que se le habían esponjado los sentidos y eso le hacía ver visiones. Luego siguió para la cocina. Más tarde llegó Severiano del chamizo del almacén, donde se encontraba remendado un boliche, y comentó que un pez luna acababa de atravesar el umbral de la ventana navegando desorientado y melancólico por el aire.